bienvenido. ¿Cómo está? ¿Dónde estaba metido? En muchas partes. En muchas partes se está teletransportando y Totalmente, multiplicando. viajando por el tiempo, ahí vas yendo a otras partes, a otras ciudades, pero he vuelto completamente Oiga, íntegro. ¿sabe qué? Yo quería decir algo. Dígame no lo había nomás. visto, pero quiero felicitarlo por una entrevista que le hicieron en Ah. la revista regional, Velvet. Sí. Me encantó. Creo que ahí se vio también una visión, una parte también de su vida y cómo usted ve también la ciudad penquista. Yo No. creo que es importante, ¿ah? El saber dónde vivimos, como lo dijo. Justamente el saber dónde vivimos. Para mí fue un placer hacer esa entrevista. Aparte fue un ejercicio muy bonito de mirar hacia atrás, porque a veces nosotros mismos hacemos cosas, trabajamos en diferentes proyectos, en este caso mi página, por ejemplo, pero nunca hacemos mirar hacia atrás nuestra propia historia, nuestro propio patrimonio, lo que hemos construido, la gente que nos ha ayudado también en el camino, que es igual aquí siempre agradecer, así que feliz. Está muy bueno eso. Bien. Y bueno, como decías tú, Carmen, y como decías tú, Joseph, mañana se cumplen los 468 años de Concepción. Somos una ciudad joven, una ciudad bastante lola, se puede decir, en comparación a otras. No tenemos 2000 años como otras ciudades europeas, como Roma, por ejemplo, u otras grandes metrópolis. Pero en estos 468 años han pasado muchas cosas. Nos han golpeado terremotos, tsunamis, nos hemos trasladado de un punto a otro. Pasamos de estar de Penco al Valle de la Somos Mocha. muy resilientes. Totalmente. Es una de las grandes cualidades que tiene Concepción. Pero el año 1950, cuando Concepción cumplió sus 400 años, se celebró, como bien decías tú, se tiró la casa por la ventana. O sea, Concepción estaba soñando con una ciudad ya del futuro. Estaba soñando con la prosperidad, con la industria, con una ciudad que pudiese superar el trauma que fue el terremoto del 39. Y esta imagen que muestro acá no es de 1950, es de 1942 y habla un poquito de lo que se estaba pensando ya para 8 años después, para 1950. Aquí aparece, dice, Concepción mira confiada hacia el futuro. Y aparece en el diario La Patria en la portada del enero del 42. Y aquí aparecen los edificios en altura que representan el año 1942. Y ese hombre que parece como una especie de obrero de la construcción, mirando el progreso con toda la ciudad bajita, con el puente carretero sobre el Biobío. Similar al del mural de Gregorio de la Fuente. Sí. De hecho, tiene ciertas similitudes. Tiene similitudes, ¿ah? Y el trazo además. Porque ese mismo mural también hablaba de eso, hablaba de esa identidad de Concepción. Y del crecimiento. Del pujante. crecimiento, del empuje, de salir adelante después de la tragedia. Del terremoto del 39 lo hemos conversado varias veces. Solo comentando que hay varias Sí. cosas que obviamente tienen y esta mirada de Concepción, un Concepción Sí. que es joven, que para esa época era todavía más joven, Sí. pero con una mirada, digamos, hacia el futuro muy del obrero. ¿Sabes? Porque Sí. hay otros murales, yo tengo, no recuerdo bien quién, pero recuerdo murales que he visto en la Sí. Pinacoteca de la Universidad de Concepción también, uno de la Universidad de Concepción. Por ahí en el Colegio de los Salesianos también hay uno que también también un mural. más relacionado al colegio, pero también con la mirada de Concepción, con esta cosa como de músculo, de ñeque, de vamos que se está construyendo. Sí, porque la ciudad de verdad quedó muy dañada después del terremoto, pero no solo también un daño físico, sino que era un daño de espíritu. Por eso cuando fue la década del 40 y la reconstrucción en sí, cuando se aproximó el cuarto centenario, se habló mucho de la ciudad Ave Fénix. Esta ciudad que surgía de las cenizas y surgía completamente altiva y alegre y contenta y próspera. Y no se sabía también que se venía otro también. Que se venía otro terremoto justamente y venían también otras cosas entre medio que también incidirían en la destrucción de la ciudad o la transformación de la misma. Pero bueno, la década del 40, como les decía, fue una década de reconstrucción, fue el preámbulo de lo que sería el cuarto centenario. El año 50 fue un año bien especial porque se inauguraron muchos edificios públicos también. Se inauguró la catedral, el mercado, se hicieron grandes progresos también en poblaciones. ¿Qué pasaba con, por ejemplo, el estadio Royo? ¿También estaba como en esa misma fecha, no? ¿O era No, ese fue pasadito del posterior. 50? Ese fue posterior, estamos hablando ya después de los 60. Había un estadio, sí, que eran unos tablones, una cosa bastante sencilla, no era tan sofisticado como lo que fue el estadio Roa que todos conocemos. Pero bueno, la prensa también tuvo un papel fundamental en esta promoción de una mejor ciudad, o sea, los diarios, las radios también hablaban de esta ciudad que se aproximaba al cuarto centenario y que también tenía que tener esa visión mucho más moderna. Y también coincidiendo con esto fue la industrialización, o sea, el tema de la industria, Huachipato, en las décadas del 50 aparece el acero también. Increíble, el río y el puente, eso es como... Y el Sí. puente del tren. Fíjate que acá, claro, aparecen los dos, aparece el del tren y aparece el puente carretero también, haciendo Porque alusión se ve el tren, el... Claro, y haciendo alusión también al puente carretero, que fue como el gran progreso, se puede decir. Bueno, el tren es importantísimo. Sin el tren, Era no el motor de la época. Era el motor de la época, era el motor de la industria también acá en Concepción. Y la estación de Concepción, la estación ferroviaria, era... Era justamente, fue parte El también de esos motor edificios pujante. que se construyeron. Si se dan cuenta, que aparece un dibujito bien como caricaturizado de la estación. Pero Sí. está, Pero pues, ahí está. se ve, digamos, cómo emerge. Como la torre dentro- aparece. Porque la década del 40 también fue esa década del progreso,
muchas veces se expresó tanto con las torres, en este caso la estación, y la otra torre que simbolizaba la cultura, que era el campanil de la de Conce. Oye, otra cosa que uno va haciendo análisis de la imagen, Sí. La aparición del acero. La aparición Porque ahí del aparecen acero. vigas de acero. Claro, una mezcla entre madera, acero, vidrio, porque al fin y al cabo después del año 50 hasta la década de los 60 aparecen las grandes empresas. O sea, aparece primero, bueno, aparece CAP, aparece todo lo que conocemos hoy como Huachipato, el tema de la industria de alambres, el tema de los vidrios del Irquén. Entonces hay una, claro, justamente aparecen muchas industrias que son muy significativas para el progreso local. Perfecto. Y que también toda esa industria y toda la gran industrialización también desembocó en los edificios públicos, en la manera de apreciar la ciudad y la arquitectura. Abajito decía en la nota como una ciudad que debe aprender a renacer, Sí, por el mismo tema que tú mencionabas. nuestra historia sísmica, que ya para el 39 habían pasado varios terremotos también. Bueno, creo que eso incide también en la forma en que las personas son, ¿o no, Luis? Totalmente. Independiente de algo arquitectónico, igual influye las catástrofes y todo, en Sí. el tema emocional, construcción mental, también la inteligencia emocional que tienen los países. Claro, de hecho muchos, bueno, pasamos por eso en 2010 y ya sabemos cómo reaccionar ante un terremoto, sabemos cómo reaccionar no solamente en cuanto a las cosas de seguridad, sino que viene después. El cómo tener que de enfrentarnos a esta realidad, de enfrentarnos a una ciudad dañada, a los espacios que antes conocíamos y que no... En esta época eso era la municipalidad. Sí. No, esto era la intendencia. ¿Ya era la intendencia? Ya era la intendencia. La porque municipalidad fue- está al lado, mira. Ahí se alcanza a ver un cachito esas cúpulas. Pero claro, siempre se claro. hablaba, digamos, de la restauración o la restitución de este edificio para el municipio penquista. Ah, sí. ¿En algún minuto se constituyó el municipio acá? No recuerdo la época. Mira, este edificio es bien importante y han habido muchas ideas, no solamente esa, sino que también la misma Galería Alessandri, que hay un proyecto de tratar de renovarla o darle nuevos aires. Pero este edificio es muy importante, claro, no es de 1950, es anterior, pero es parte de los predecesores, se puede decir, que de lo que se estaba augurando para mediados de siglo. Perfecto. Un edificio muy moderno que reemplazó la antigua intendencia, reemplazó los antiguos tribunales y que además incluyó todo este portal en la parte inferior, que es un lugar tan característico de Concepción. Hoy en día aquí Incluye vemos... comercio también, ¿no? Incluye comercio. Bueno, originalmente era todo comercial. Hoy en día vemos dependencias estatales como de bienes nacionales, Con migración, Río también justamente. De hecho, acá había una zapatería, acá había una tienda de lámparas, y ahí está la Galería Alessandri también, que se constituyó como una especie de calle interior. Claro. Y la plaza. Y la plaza, claro, justamente la Plaza Independencia, como el corazón, se puede decir, de Concepción, y que con la pileta, con su columna de Ceres, ha estado desde 1856 marcando los devenires de la ciudad. Bueno, la arquitectura moderna fue muy significativa también para el espíritu de la ciudad. Si vieron la caricatura que estaba anteriormente, todos esos edificios reflejaban ese porvenir, ese progreso. Y en el caso particular, que ya lo habíamos mencionado hace unos minutos, segundos, está la estación, con esa torre altiva, con este edificio muy recuerdo. moderno, ¿cierto? Era un edificio fantástico, la estación de ferrocarriles de Concepción. Ese reloj también, a mí me trae muchos recuerdos. Y yo, la verdad... Y eran varios que se estaban Sí, que estaban por todos los lados, por todas las partes de Concepción tú podías ver. ver la hora. Porque antes los edificios no eran tan altos, pues hay que decirlo que los rascacielos comenzaron en una época posterior a aproximadamente, Luis, ¿cuándo comenzaron los edificios más Mira, los altos? edificios en altura máximo 6, 8 pisos fue en la década del 50 justamente. Después del cuarto centenario, en Comenzaron el más 56 al 60. O sea, pensemos, siempre ha sido la idea, yo no sé si eso viene desde propuesta arquitectónica o desde la visión de las autoridades, de tener un edificio que emerja y que sobrepase todo, cosa que se pueda ver desde todas las latitudes. Claro. ¿Sabes por qué? Porque para esa época este se veía desde todas partes. Se veía de todas partes. O sea, que tú era entrabas a Concepción por la entrada sur, o no, perdón, por la entrada por la norte, entrada, claro, sí. digo, Collado, Botilla, y se veía. Y se veía. Y si tú entrabas por la entrada norte, también, mucho más. No, y la década del 40, como les decía, que de hecho se ve en el mural de Gregorio de la Fuente incluso, que en el mural de Gregorio de la Fuente aparecen estas dos torres. Aparece el campanil de la de Conce como el tema de la cultura, la intelectual, y aparece también la estación de ferrocarriles con esa Trabajo torre y maravillosa. progreso. Claro, justamente. Hoy Mucho día recuerdo. ya muy disminuido frente a otros edificios. Totalmente. ¿Te Bueno, acuerdas el que tema- hubo un proyecto del mercado que intentaban tener una torre que se viera Sí. como eje central Sí, del no, mercado pero de eso dos era, partes? eso era impensado, o sea, es como ya matar lo poco Claro. que queda de mercado, o sea, en realidad... Digo porque esa misma mentalidad era la que estaba en la época, de tener un edificio que se viera desde todas partes. Claro, pero mira, hay una cosa de marcar punto de referencia y ser un hito para la ciudad y algo en favor de la ciudad, que la prepotencia. Porque la prepotencia urbana también existe y en Concepción hay muchísimos ejemplos de eso también.
Prepotencia urbana es un concepto muy bueno que ocupa una amiga del norte que es arquitecta y también trabaja estos La temas. prepotencia, esos La edificios prepotencia. que quieren pero marcar como el hito de la ciudad y no Sí, tienen también la importancia sí. que tienen. Exactamente. Y bueno, la estación, si se dan cuenta, también es un edificio propio de la década del 40, también simbolizaba esa reconstrucción de espíritu que tenía Concepción. Vean ustedes todo lo que se generaba también en función a al mismo edificio, todo el sistema, porque la estación no era solamente eso, tenía estos brazos laterales, todo un conjunto por alrededor. Y esa era la ciudad que estaba aproximando al cuarto centenario, completamente moderna, con una visión muy casi futurista. Los penquitos estaban soñando con una ciudad Yo a veces mejor. pienso en esas personas que iban caminando ahí afuera de la estación, cómo se sentirían en la Concepción de hoy día, caminando. Yo creo que esa Hay un choque quizá... Abrumados. abrumado, yo Abrumado, creo. sí. Sí, no podrían pasar un día. Mira, este es el Concepción del cuarto centenario. Estas fotos de la primera mitad de la década de 1950. Acá aparece la mezcla de arquitecturas. Lo interesante de la década del 50 fue que se mezclaron muchos edificios nuevos, como la estación que veíamos recién, Ahí está. como la catedral que se inauguró en 1950, el mercado que también apareció en 1950, otros edificios como la ampliación del Liceo Enrique Molina, que todavía están estos bloques hacia Chacabuco, muchas esquinas curvas que aparecen también en la ciudad, pero también estaban los viejos baluartes de la arquitectura, Esto fue sacado del Cerro Caracol. del Cerro Caracol, sí. Entonces esta nueva arquitectura se mezcló con la arquitectura un poquito más antigua, que la que sobrevivió al terremoto del 39. Por ejemplo, el Liceo Fiscal de Niñas, el Liceo de Hombres, justamente también, el edificio antiguo. El Colegio Brasil está El por Colegio ahí. Brasil está por allá, está un poquito por Está allá. por el fondo. Pero sobrevivió al terremoto del 39, es un edificio muy antiguo. Oye, solo por preguntar, San Pedro Sí. de la Paz acá, mirándose, cruzando el río. No estaría para allá y en esos tiempos eran Nada, básicamente porque ahí lo que vemos quintas. desde acá es la desembocadura. ¿Qué Es la había desembocadura. antes? No Pero había No, muy- nada. San muy Pedro vacío eran todavía. chacras. De hecho, un día vamos a hablar de San Pedro, fíjate, del pasado de San Chacras, Pedro. humedales. Claro, justamente, unas zonas de huertas, cosas de ese tipo, pero no existía lo que conocemos hoy con una estructura urbana tan compleja. La misma villa era... Fue después del terremoto del 60 que comienza una ocupación mucho más Qué progresiva de entretenido San Pedro. sería volver a esa época y ver como lo que Sí. hoy no está. Bueno, las iglesias también antiguas, ahí tenemos San José, la Santo Domingo, por ejemplo, más allá se ve la San José. Son parte también de esos edificios antiguos que se camuflaron y se conjugaron también con esta nueva arquitectura. Entonces el paisaje urbano de la ciudad se veía bastante unitario dentro de todas las diferencias que habían de diferentes lenguajes arquitectónicos. La catedral se ve pequeñita, pero igual imponente entre medio de toda esta estos antiguos edificios. Acá hay un caso bien singular que es el castillo de la familia Larenas, que era una antigua caserón con forma de castillo. Pero eso ya no está. No, fue demolido a fines de los 80 parece. ¿Qué calle es eso? Esto es Aníbal Pinto con Cochrane. Claro, y hay un edificio. Hay un edificio justamente. Es ahí, el sí. del ascensor que... Mira, aquí hay que un se ve hacia detalle afuera. de lo, bueno, no se ve tan quizás para nosotros, pero en la casa lo pueden ver bien. Pinto Este. con coca. Ahí está justamente, sí, el castillo La Arena, sí. Ay, qué lindo. Era súper lindo, era una casa bien singular, sí, ¿eh? No era tan antigua como se piensa, fue de a finales de la década del 40 se construyó. Pero claro, Fue alguien como excéntrico que dijo, oye, ¿sabes que quiero tener una casa de, oye, ¿sabes qué? de castillo? Hay unos casos sí, espectaculares en la historia de Chile, si por ejemplo en Pichilemu hubo un palacio gigantesco con aire egipcio. Fue alguien que quiso tener una especie de casona como un En templo Pichilemu, faraónico. Pensé que Sí. me iba a decir como castillo, porque en Pichilemu hay como una parte Sí, donde hay como un fuerte. Pero no, esto queda en un fondo más hacia la costa y hay gente que se ha dado esas excentricidades Egipcio. justamente. Y aquí aparece la catedral en detalle, nueva, espectacular, impecable, y también el mercado. Los dos grandes edificios que se construyeron también en este Mega cuarto obras de la centenario. época. Mega obras de arquitectura, o sea, la catedral se tomó 10 años y el mercado también fue un tema de varios tira y afloja, o sea, que se hacía, no se hacía, que se expropiaba, no se expropiaba. Pero la era un tema manzana. de expropiación o por dinero. Ambas cosas también, ambas cosas, porque el terremoto, los fondos también hubo muchas cosas que no se hicieron en el medio de la reconstrucción. O sea, hay cosas que, claro, se construyeron, como el mercado, como la diagonal Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo. Pero por ejemplo, Luis, ¿qué había anteriormente al mercado? ¿Qué había ahí en ese El terreno? mercado antiguo, Ah, solo el que era más mercado pequeño, antiguo. no ocupaba casi toda la manzana, era básicamente la mitad de la manzana hacia Caupolicán y un corredor que había hacia calle Rengo, pero el resto de la manzana eran propiedades particulares. Claro. El mercado que conocemos hoy es mucho más grande, o sea, ocupó ya prácticamente toda esa manzana en sí. Y la catedral antigua fue la que hablamos la vez pasada, que tenía esas dos torres bastante altas que tuvo que ser dinamitada después del terremoto. Y que estaba un poquito más atrás. Estaba ¿no? un Porque poquito- claro, antes tú decías, estaba muro casi a la calle, Casi y la hay un calle. atrio, Claro, justamente. La Un nueva atrio, catedral, ¿así se llama? el donde espacio hoy que día está antes. a las 6:30 de la tarde se va a realizar la fiesta de la música. Así es. Sí, ¿verdad? Que sería la fiesta de la música, sí.
Con todo se viene. Va a estar Colombina Parra, creo, así que... Colombina Parra, Sí. los Julius Popper. Popper y los parroquianos de Urbina. Ah, fantástico, ahí. Gratuito. Panorama. Y bueno, la ciudad del Cuarto Centenario es esta, es una ciudad que estaba por un lado con testimonios del pasado y al mismo tiempo mirando hacia el futuro. Esta otra panorámica de Concepción desde el otro lado, la cual ya se ve también, esto es de la década del 50, también se ven, bueno, el puente carretero ya operativo, ya lleva cerca de 10 años ya de funcionamiento, la estación con todo el parque ferroviario que generaba detrás, el Biobío con toda su magnificencia, las poblaciones de la costanera. ¿Paso nivel Esmeralda? Sí, justamente. Paso nivel Esmeralda. ya. Pasó nivel Esmeralda, pasaba el tren por Es debajo el y mismo todo. que hoy día Sí. utilizamos. Claro. Wow. Algo parchado y algo transformado, pero básicamente Algo no. deteriorado. Algo Oye, y deteriorado. al costado todo el cordón de fábrica. De fábricas, sí, aquí Gacel, zapatos. está la baño. fábrica de paños Bio Bio, claro. Bueno, hay montones de industrias en este sector. Aquí está Paños Bio Bio, de hecho, con el puentecito. Mira. No sé si El se acuerdan puente que cruzaba la La cancha de fútbol de. La cancha Huracán, justamente. Aurora de Chile. Aurora de Chile, sí, un saludo a todos los vecinos. Bueno, estas fotos de la década del 50, aquí se ve la cancha ya operativa, en funcionamiento, el club deportivo ahí. Y mucha historia. Bueno, los clubes deportivos son fundamentales para poder contar la historia de los barrios y de la ciudad. Y con mayor ímpetu probablemente que hoy día mismo, por ejemplo, para los campeonatos de fútbol. Los No, barrios totalmente. tenían sus equipos muy representativos, Sí. había un El campeonato Flecha. local. Sí, y bueno, en la década del 50 también empiezan a aparecer, se consolidan bastantes canchas también. Por Había, eso- había más. ¿cómo Vida de decirlo? barrio. Más vida de barrio, pero también más. Es que bueno, hoy día todo el mundo es más individualista, pero había más comunidad. Claro, Como claro. Y el trabajo fútbol siempre comunitario. convoca. El fútbol siempre convoca. ¿Sabes sí. qué, Luis? Igual lo que nos llama la atención arriba también es sobre el río. Cómo abrazaba más, cierto, el terreno y hoy día está mucho más alejado, mucho más seco. Mucho más seco. Bueno, es que se ha intervenido bastante el cauce, el tema de los controles que se han hecho en la cordillera, de los cauces del Biobío. Claro, porque ahí en parte donde hay agua está la costanera. ¿Un hoy en barco o día. una ballena? Puede ser una mancha en la foto, yo sé. Ah, pero, mira, pero va tirando Es el olita. monstruo del lago Ness. Va Claro, tirando justamente. olita. Teníamos nuestro propio. Claro. O sea que me impresiona. Este puente viejo, el que todos Sí, el sabemos. puente a mí, viejo, justamente. Yo cuántos recuerdos tenía aquí porque yo cruzaba por ese puente para poder llegar a Santa Juana. Y yo viví en mis primeros años en Pedro del Río. Yo vivía en esa población, por eso yo sabía mucho cuando la Ah, otra por vez eso, fui. claro. Pero hay algo que, mira, cosas que son Entonces, indiscutibles. qué Una, lindo. va un camión, dos camiones por ahí, con suerte, digamos, Y es el puente. la poca cantidad de vehículos. el puente, Dos, sí. el cauce del río, que inevitablemente en ese entonces estaba medio intervenido, menos Sí. intervenido, digo, hoy, porque hoy día se ha sacado arena. Se ha sacado arena. Hay islotes también por Sí. por esa misma intervención. Eso. Bueno, y también el terremoto del 60, el puente tuvo ciertos cortes. Bueno, aquí hay un detalle, esta foto maravillosa de Alexander Bustos, un colega amigo mío, que muestra la catedral en todo su esplendor, la catedral en 1950, en la cual se ve, esta es una postal de la Casa Ragua, fotográfica. Oiga, pero yo lo veo todo igual. No, claro, está impecable, Está pero intacto. son los detalles exteriores los que van Oye, también pero cambiando. un gran detalle, ¿ah? Automóviles, teléfono, 68. ¿Cuál es tu teléfono? El 68. Dos números, dos dígitos, o sea, poquitos teléfonos ¿En para la serio? época. Fono, Sí. 68. No te puedo creer. Tengo entendido que el primer teléfono de Concepción estuvo en la Quinta Yungue, de don Arturo Yungue, Y no justamente tenía en Pedro a quién Valdivia. llamar, porque era uno, ¿no? No, mi Claro. guachito. Es como cuando llegó la electricidad, por ejemplo, Se que el otro llamaba día el mismo. leí una página de unos amigos Brookman restauradores que hablaban de cuando se hizo una fiesta en Santiago, en la casa donde tuvo la primera como ampolleta, se puede decir. Increíble cómo van Mira, apareciendo esa dicen, historia. dicen que el primer llamado telefónico en Concepción era equivocado. Ahí es donde ustedes se ríen. La terapia de la risa. Bueno, sigamos mejor con... Pero sabes que está súper bueno lo que tú dices, Joseph. 68. El número. Y hoy día vamos creciendo. Ahora igual Ya se vamos agregó un número a 7 Concepción. dígitos. Claro. El 2 y el 3 adelante. Mira, detalles puntuales del año de la década del 50, también el comercio. Aquí aparece la maletería inglesa, que tenía un local donde está actualmente la galería de exposiciones, la sala de Aula exposiciones. Magna, hoy día. Claro, y la farmacia Seltzer, que estaba en la esquina donde ahora hay un BCI, tengo entendido ahí. ¿Cómo se llamaba? Seltzer, la farmacia Seltzer. Seltzer. Como sí. Alka-Seltzer, como el laboratorio, sí, pues como el laboratorio químico. Sí, Seltzer. y la farmacia lleva bastantes años en Concepción. Estaba antes del terremoto, el edificio se derrumbó después de la catástrofe. Y todo esto el Palacio Arzobispal y ese ya están todos los edificios que ya todos conocemos. Casi sin cable, los cielos de Casi Concepción. sin cable, lindo. justamente. Mire la gente andando en En bicicleta, bicicleta, también. los automóviles, los pocos que habían también, y la locomoción colectiva que aparece también del extremo. Esos ahora, por ejemplo,
Son carritos que se utilizan en Las Vegas. Claro. Y tienen comercio ahí. En eso se utilizan esos buses. Se reutilizaron bastante de esos buses, de hecho. Sí. Ya, aquí estamos en Caupolicán, En Caupolicán. pero entre Maipú y Freire. Y esta foto es bien importante porque fue publicada en un libro que voy a mostrar al final, que el año 50, además de todas las construcciones y los progresos urbanos que hubo, también se hizo una publicación muy importante, que hoy en día es casi mítica para los quienes estudian la historia de Concepción, que es el Libro de Oro de Concepción. El Libro de Oro de Concepción fue una gran publicación que fue un compendio tipo almanaque de toda la de los comercios, las industrias, los vecinos ilustres, la historia de la ciudad, las leyendas, qué sé yo. Todo quedó concentrado en ese libro que se publicó en 1950, por efecto justamente del cuarto ¿Y centenario. dónde está ese libro? ¿Existe? Sí. No me digas, Acá está el préstemelo para libro. acá. El libro de oro de Jamón Raya, no sé, igual Pero tengo el usted mismo. nos está engañando, porque esto, si A yo ver. bien no me equivoco, es de papel. ¿Ah? Esto es de papel. El oro va en el legado. Mira. Oye, Sí. no, pero es un gran texto, ¿eh? Es una Bueno, joya, compilado. es un compilado justamente, incluye muchas fotografías como la que se ve acá del mercado y es de verdad una... Yo pensé que, o sea, yo le iba a preguntar a Luis, no, está en la biblioteca. No, me lo tiene No, aquí. sí, Este hombre está me la- sorprende cada día. A ver, ábrame un poquito. Está un poco suelto, sí, está bastante Sí, pues suelto. típico, si es la época. Oye, bueno, y si alguien quiere ver algo más Es que a mí me contemporáneo, además hay un libro a muy mí me bueno gusta en eso. Concepción, del cual usted también participó, que Ah, en sí. el fotomontaje que hizo el profesor Mauricio Moreno. Sí, justamente el Concepción en dos Arquitecto tiempos. y publicista, eso. Sí, Que nos permite hacer un antes y un que nos después. permite hacer un viaje en el tiempo justamente. Sí. Qué buena, Luis. No, el libro de oro es fundamental para los estudios locales. Bueno, también otros proyectos van apareciendo en esta época, como los nuevos tribunales. Y ya a finales de la década del 40 se inicia su construcción, que demoró 18 años, casi 20 en terminar. Fotografía de la maqueta. Es la maqueta justamente, sí, en la cual se aprecian las intenciones del edificio que quedó. ¿Qué pega acá el arquitecto? Cierto, que cuando vi trabajó en esta la foto, lo maqueta? primero que pensé fue, aquí no estamos en una época del láser ni de los cortes No, con... aquí mucho cartonero y cartón nomás. Justamente. Así como, bueno, y los tribunales, bueno, ¿para qué esto vamos a decir? O sea, es definitivamente una obra única en Concepción que tiene una plaza y tiene ese espacio que nos permite atravesar para llegar al centro. Oye, ¿sabes qué estaba leyendo aquí? Encontré algo muy interesante que dice: la primera Junta de Vecinos de Concepción. El 16 de mayo de 1927 se constituyó la primera Junta de Vecinos que el gobierno de aquella época acordó designar para la comuna de Concepción. En ella estaba formada por los señores, y ahí dicen obviamente los nombres de los primeros. ¿Cuál junta de no era? La primera Junta de Vecinos de Concepción. De Concepción, como de de Concepción, de la comuna de Concepción. Ah, pero no era de un barrio específico. No, No. es Concepción. Con posterioridad esta constitución fue modificada porque ahí iban reuniendo diferentes vocales de los mismos nombramientos. Y aquí dice que las primeras como actividades era una administración bien simple que ayudaba como por ejemplo a cosas y proyectos que la comunidad quería para la ciudad. Dicen que las primeras vocales que habrían participado habrían sido la A y la E, luego se habrían sumado a la I y la O Después la U. y la U. Qué loco. Mira, primeras manifestaciones musicales, hartas cosas. Mira, el primer museo de Concepción. Cuando era transitable Ciudad científica. la Universidad de Concepción. La Universidad de Transitable Concepción vehicularmente. también en la década del 50 sufre transformaciones bien significativas. A finales de los años 40 se empieza a construir la Escuela de Medicina, ya en el año 50 estaba concluida. Sin foro todavía. Sin foro todavía, estamos en otro contexto universitario. Aún no llega Emilio Duarte a hacer el foro, los edificios metálicos y Aparte que todo. aquí se utilizaba como una calle también. Como una calle, era una Janequeo conexión. entraba, Janequeo llegaba hasta donde estaba el foro actualmente, más o menos. Era una continuidad que había. Y Víctor Lamas pasaba desde Edmundo Arenas Paicaví, donde se genera ese cruce, Cruzada, llegaba. cruzada hasta lo que hoy en día es Roosevelt. Entonces también habían Bien, perfecto. una relación mucho más directa en cuanto a las vías. Bueno, podía llegar y entrar nomás. Exactamente, siempre estaba esa idea de la ciudad universitaria, la idea como del parque. Bueno, este edificio, ya lo hemos dicho, es de Mundo Budenberg con Gabriela González, una de las primeras mujeres arquitectas en Concepción. Y también fue parte también de los hitos que se construyen en esta década después del cuarto centenario. Hoy en día, la postal clásica, de hecho esta es una postal de hecho coloreada, pero es la postal de Concepción y el campanil al fondo también como marcando los hitos. ¿Tuvo modificaciones o no? El mural, siento que El tenía- mural no, el mural está... ¿Tiene el mismo color hoy en día? No, es está que blanco. está pintado acá, en realidad tiene una textura diferente, sí. Pero está pintado completamente blanco. Sí, las intervenciones que se han hecho han sido en la parte superior, que le pusieron después otro piso y han habido otras Y hicieron intervenciones después como un una Toda la ascensor. razón, por eso No sé si como un trovicel o le pusieron unas letras. Lo mismo que la Casa del Deporte, ¿te acuerdas tú? Ah, en la Casa del Unas Deporte letras. pusieron unas letras, sí. sí. Muy estilo La Casa del Deporte es un edificio sans serif. fantástico, sí. Sí. O romano, no
unas Sí, como letras. romano, sí. En el edificio Humanidades pusieron las otras letras también cuando se conmemoraron, no sé si fue los 85 años de la U, pero fue por producto de una celebración Pero la del Universidad de aniversario. Concepción ahora va a cumplir 100 años. El 99 próximo este año. año se cumplieron. Sí, El próximo se justamente. vienen los 100. Mucha historia detrás también de la universidad y del campus universitario, toda la historia que se van tejiendo también en torno al mismo. Y en la década del 50, como les decía, claro, auguran nuevos caminos también para la universidad y también para la ciudad. Aparece, años después llegaría Emilio Duarte, el resto de historia. ¿Dónde es esto? Barros. Esto es Barros Rengo, con Pinto, ¿no? Barros con Sí, Pinto aquí justamente. estaba el Ritz, hoy día está ITES. Esta fotografía es de 1950 y fue publicada en el Libro de Oro. De hecho, la vamos a buscar, claro. Busquémosla. Esta foto es una postal de la Casa Ragua. Oye, a Juan. falta de semáforo, el buen carabinero ahí parado al Sí, medio de la calle. mira la vestimenta del carabinero, eso me llama la atención. Mira, ahí está en el libro. Ahí está en el libro, si se dan cuenta. El libro también incluye varias fotografías del centro de Concepción, de las playas, aparecen fotos del Araquete, de Ramuncho, Titulado como la principal arteria comercial, la la principal. principal arteria comercial Que se justamente. sepa. Totalmente. Y bueno, aquí vemos la relación que tiene con los locales comerciales y el intenso comercio que ya se veía en esa época. Oye, ya a modo de alma, la para del tonto. Sí, este punto siempre es un punto de claro. encuentro. Acá estaba la farmacia Radium, en la antigua municipalidad. Bueno, el letrero de Germán y Castelu, que era la distribuidora de automóviles que estaba en Ruego con Qué bonito Chacabuco. los letreros, yo los encuentro lindos, a mí me gustan ese estilo. No, imagínatelo de noche, con todo el neón de colores Claro, encendido. como bien Las Vegas. Es justamente, era parte también del paisaje urbano que se construía también en esa Concepción del cuarto centenario. Toda esta modernidad también llegada con los letreros luminosos. Bueno, Estaban algunas, parados haciendo fila ahí. el carabinero está controlando el tránsito, se ponía sobre una cajita. Yo sé que como la parada del tonto estaban haciendo fila, parece. que Quizás haciendo estaban fila. claros, mucha gente se encontraba ahí, se ponía a conversar, había unos teléfonos también públicos en uno de los locales, por lo tanto es un lugar muy frecuentado. Bueno, aquí se aprecian algunos locales importantes como Madensa, que está ubicado en esta tricota actualmente. Matenza. Madensa como tienda propiamente tal, el Teatro Roxy, posterior Ducal. Ahí más al fondo se ve la compañía de gas, donde está Ripley. Un poquito más allá está ahí está la Casoneto, la farmacia Radium que les mencioné. Aquí al lado está la librería Merino, que era otro local de importancia también de esa época. Y así se va como formando este nuevo paisaje urbano en Concepción. Con los edificios antiguos, justamente. Estos no son de la década del 50, son de la década del 10 y del 20. Claro. Y este fue el que lamentablemente igual ahí Se tuvo perdió completamente. modificaciones. Sí, el Hotel Ritz. Y para terminar esta gráfica publicada en Memoria Chilena, que de hecho muchos saludos a Memoria Chilena, que estuvieron de aniversario 15 años difundiendo la cultura en el país. Qué buena Y nuestra- página esa. Buenísima Podemos encontrar página. de todo, Un trabajo, cronológicamente. lo conozco personalmente, las centrales de Memoria Chilena, y realmente hacen un trabajo de joyería los chicos allá, escaneando toda la historia nacional a través de las publicaciones. Y súper amable de poder revisar, porque algunas Una páginas generosidad son súper costosas de gigante. ver. Qué bueno. Cuarto centenario. Cuarto centenario, sí, esta es una ilustración, en realidad, una publicidad que se hizo bastante alegórica, de Giulio Di Girolamo, fue el que hizo esta gráfica, el abuelo de la actriz Claudia Di Girolamo, y que básicamente, bueno, muestra todo ese espíritu que les decía anteriormente. De la trabajo. industria, el trabajo, la intelectual, y todo sosteniendo esta ciudad que tiene la catedral, si se dan cuenta, la estación, el campanil, la antigua municipalidad. Chimeneas. Chimeneas también, claro. El tema de la industria presente Claro. siempre en Estaban en el Concepción. centro antes, eran parte de la ciudad. No, o sea, en el centro estaban Habían- en, En En al lado algún del río. momento estuvieron en el centro. Bueno, es que lo que pasa es que hoy en día le llamamos centro, pero en realidad En el centro mismo, no, que yo sepa, no. Sí, al borde del río y en el casco antiguo En hubo el casco alguna antiguo Era ahí, todo antiguo, ya. pero que era centro en aquella época. pero también habían industrias más pequeñas que no necesariamente llegaban a tener chimenea o algo así, por ejemplo, panificadoras, fábricas textiles, por ejemplo, de ropa, Claro. mueblerías, habían también pequeñas dentro del radio céntrico de Concepción. Y bueno, eso fue como la gran imagen que se proyectó del cuarto centenario de Concepción. Y tiene harto sentido. 1950, justamente. Está muy bonita. El 2050. El 2050 quiere hacer justamente. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo será Concepción el 2050? ¿Qué habrá? Bueno, tendremos que esperar o viajar Tendremos en que el esperar, tiempo. Sí, o viajar en el tiempo justamente. Bueno, es una buena reflexión en todo caso, y ahí es donde entra el tema que hablamos siempre, o sea, ¿qué estamos construyendo hoy para los penquitas del futuro? Claro. O sea, hoy en día, después de tanto tiempo, 68 años han pasado, y podemos hablar de varios progresos urbanos que se hicieron en la ciudad,
y una visión de ciudad bastante importante que quedó marcada, porque al fin y al cabo toda esta arquitectura moderna, esquinas curvas, mercados, etcétera, etcétera, es lo que hoy en día consideramos como nuestro patrimonio. Yo creo que un bueno y un sano ejercicio es empezar a proyectar. Ayer conversaba con mis alumnos respecto a las redes sociales. ¿Cómo nos imaginábamos hace 5 años que iba a ser Facebook, ponte tu Instagram? Oye, sí, o cómo nos imaginamos el año pasado y lo que es hoy. ¿Cómo ir a hacer estas redes sociales en 3 años más? ¿Qué nos irán a ofrecer? Bueno, lo mismo para Concepción. ¿Cómo ir a hacer? ¿Tendremos que ir mancha? ¿O tendremos un taco insufrible? ¿Se dará solución? Yo creo que es buena la reflexión año a año. Totalmente. Es bueno reflexionar y también pensar qué queremos de ciudad realmente. O sea, si queremos una ciudad pensada para la gente o para unos pocos. O para el automóvil o para cosas que realmente no tienen... Para la gente o para el automóvil. Toda la Para razón, la gente, Luis. para el automóvil, sí. Así es. Luis, muchas gracias por haber venido. Ok, por supuesto. ¿Va a comentar su página brevemente, como siempre? Historia Arquitectónica de Concepción en Facebook, o también en Instagram, o también en YouTube, y también el blog concehistórico.blogspot.com.